Buenas tardes, bienvenidos a lo que es el webinar. El día de hoy vamos a tratar lo que es la gestión normativa de seguridad y salud en el trabajo para el sector construcción. Bueno, presentándome primeramente, mi nombre es Esteban Rodríguez. Vamos a activar la cámara para ver el público presente. Soy ingeniero industrial, ya con 8 años de experiencia en lo que es la parte de seguridad y salud en trabajo. Vengo desarrollando lo que es la parte de supervisión, de gestión a nivel de la construcción, lo que es empresas de hidrocarburos, lo que consiste en lo que es el área de salud. Bueno, participación en lo que es la parte de proyectos, gestiones. El día de hoy me gustaría poder compartir un poco de mi experiencia en lo que corresponde a la gestión de seguridad y salud en el trabajo en el sector construcción. Primeramente vamos a tocar lo que es ciertos aspectos de lo que corresponde a la normativa y también vamos a tener una pequeña participación en lo que es un pequeño taller bastante práctico que vamos a determinar en el tiempo preciso con los temas que hemos desarrollado. Bueno, ya para iniciar, ya las personas que estarán próximamente añadiéndose. Primeramente, bueno, en lo que es el sector de la construcción, esto está regularizado, normado principalmente por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Este ministerio es el que principalmente establece toda la legislación, toda la normativa que debe cumplirse en ese sector. Principalmente que entonces establece cuáles son las indicaciones, cuáles son las áreas de competencia que va a tener para su fiscalización, su cumplimiento de todas las obras, proyectos que se ejecuten. Entonces, esto primeramente teniendo esa base de lo que es quién regula toda la normativa en materia de construcción, hablamos del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento. Existe la base fundamental en la normativa vigente, que es el Reglamento Nacional de Edificaciones. Esto digamos como que literalmente puede decirse que es la Biblia a nivel de la construcción, porque en este documento normado, juntamente con el Código Nacional de Electricidad, establece todos los parámetros bien específicos que se deben desarrollar a nivel de construcción, desde lo que es la parte de materiales, de lo que corresponde al tipo de herramientas, a lo que es la parte de los cálculos que se hacen referenciar para lo que es la parte de concreto, el tipo de armado, todo lo que corresponde en lo que es el método, la forma de construcción se está desarrollando en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Juntamente también se acompaña el Código Nacional de Electricidad. En este Reglamento Nacional de Edificaciones existe una sección muy específica que es la G050, que aquí existe lo que es la norma específica de seguridad y salud en el trabajo. También existen normativas adicionales, que en este caso van a sumarse a lo que corresponde toda la regulación de la ley. Vamos a considerar de forma general el reglamento de gestión de residuos sólidos, el reglamento de seguridad y salud del trabajo, la ley de inspección del trabajo, la ley general de residuos sólidos, las normas técnicas peruanas en cuanto a lo que es la parte de extintores, lo que es la parte de verificación de andamio, las señales, colores y símbolos, formas y dimensiones de señales de seguridad, el manejo de residuos en actividades de construcción. Entonces, esto es de forma de a grosso modo cuáles son algunas normas específicas que van a acompañar a lo que es el Reglamento Nacional de Edificación, el Código Nacional de Electricidad, y juntamente pasamos a lo que es la G050. Esta norma técnica que se encuentra dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿cómo está estructurado? No desglosaremos detalle a detalle porque eso sería un poquito más de tiempo. Sin embargo, le indicaré cuáles son de forma general cómo está estructurada esta norma técnica. Principalmente tiene lo que es los requisitos del lugar de trabajo, dónde se está desarrollando, el Comité Técnico de Seguridad, que en este caso tiene su particularidad con lo que establece la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, el plan de seguridad y salud en el trabajo, la investigación
de reportes de accidentes y enfermedades ocupacionales, hablando específicamente para el sector construcción, las estadísticas de accidentes y enfermedades ocupacional, lo que es la calificación de empresas contratistas que prestan servicios en la obra o en el proyecto, los equipos de protección individual o los equipos de protección personal, los EPP o EPI, las protecciones colectivas, órdenes y limpieza, tanto también como las herramientas manuales y equipos portátiles. Esto, como les menciono, está dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones y en cada sección que estoy mencionando tiene sus artículos específicos que deben considerar dónde debe estar ubicado, cómo debe estar ubicado, pero esto ya estaremos un poquito más al detalle. Tenemos entonces el almacenamiento y la manipulación de los materiales peligrosos, la protección de trabajo con riesgo de caída, el uso de andamios, manejo y movimientos de carga, excavaciones, protección contra incendio y trabajo de demolición. Varios puntos que he mencionado, por ejemplo, que es la parte de excavaciones, la parte de trabajo de demolición y también con lo que es trabajo con electricidad, se está contemplando dentro de lo que son trabajos de alto riesgo. Y esto también ya lo estaremos detallando un poco más. Esto considera también actualmente lo que es la resolución ministerial 087-2020 del Ministerio de Vivienda, que aquí en esta resolución puede consultarlo a través del portal del Ministerio de Vivienda. Aprueban el protocolo sanitario del sector de vivienda y construcción en el saneamiento para el inicio gradual e incremento de actividades. Aquí principalmente es el protocolo que se establece en cuanto a lo que es el plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en los centros de trabajo. Esto, bueno, ya quizá algunos tengan conocimiento de esto, lo que es el plan COVID, que se ingresa a lo que es el MINSA. Y aquí hay consideraciones específicas que se tienen que tomar en cuenta para el sector construcción, porque cada sector, o bueno, si cada sector, juntamente el ministerio ha desarrollado cuáles son los protocolos específicos, pero todo teniendo la resolución normativa base, la resolución ministerial 448-2020 del MINSA. Entonces, esta resolución 087 esta es específica para la construcción. Sin embargo, no se genera de forma solitaria, sino tiene como base, como estructura inicial, la resolución ministerial 448. Aparte de lo que ya vemos teniendo un poco de esa base de normativa en cuanto a la construcción, ¿qué otra normativa vamos a tener? Principalmente lo que se establece por el Ministerio de Trabajo. ¿Y qué ha establecido el Ministerio de Trabajo? Lo que se establece en su ley 29783. Esto está regulado a través de SUNAFIL y ello establece todo lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Entonces, cuando hablamos de seguridad y salud del trabajo en el sector construcción, no únicamente podemos referirnos a la G050 porque es la que corresponde al ministerio, es la que aplica. Ciertamente, sí hay su regulación a través de esa normativa, pero se tiene que acompañar juntamente con otros requisitos adicionales de la legislación en general, porque tenemos una norma técnica que está desarrollada dentro del Reglamento Nacional de Edificación, tenemos la legislación que es la ley. Entonces, cuando hablamos un punto comparativo de legislación a nivel ya legal, la ley está por encima de esa norma técnica. Entonces allí tiene que también tener su cumplimiento dentro de los procesos de trabajo. Entonces ya vamos viendo, aparte de todo lo que requiere a nivel de construcción, que debe manejarse en proyectos, en obras, también juntamente se debe manejar todo lo que corresponde a la ley 29783. Ya sabemos un poco sobre los registros que se tienen en cuanto a la ley. Repasando un poco, tenemos lo que son las políticas de seguridad y salud en el trabajo, el IPER, lo que corresponde a la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, el supervisor de seguridad y salud del trabajo y o comité, que también depende del número de trabajadores, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, y también tenemos el programa de
anual de seguridad y salud del trabajo, juntamente con lo que es el mapa de riesgo. Son entonces consideraciones que se tienen juntamente para lo que es la normativa, y allí entonces tiene que tenerse toda la gestión. Esto va en conjunto con lo que es la parte de los formatos y procedimientos de trabajo. Se tiene que entonces son las instrucciones de trabajo, lo que es la parte de el flujograma, todos los registros que tienen que ejecutarse en obra. También continuando con lo que es la parte normativa, vemos un poquito de cómo se hace esta gestión. Esto es un esquema un poquito más ya desarrollado, y aquí sí quiero que tengan un poquito de atención porque esto también quiero que lo consideren para el taller, y es principalmente cómo se desarrolla esa gestión tanto a nivel de la normativa de construcción, como primero debemos identificar si nosotros quizás podemos participar en una pequeña proyecto, una obra, en las cuales va a requerir aplicar todo lo correspondiente al sector construcción. Juntamente con eso, tenemos que tener toda nuestra base de seguridad. Entonces hablamos principalmente de hacer una línea base, que vemos acá, que es el primer elemento que se desarrolla cuando aplicamos nuestra gestión de seguridad. Permítanme acá. Tenemos acá, nos ubicamos en lo que es la línea base. ¿Qué es la línea base? La línea base principalmente corresponde a, yo voy a iniciar un proyecto, una obra, necesito generar toda la documentación necesaria, y allí entonces yo debo establecer cuáles son mis parámetros, mis puntos que yo tengo principalmente a nivel de seguridad y salud del trabajo. Si tengo todos los formatos, todos los procedimientos, cuáles son mis procesos que voy a realizar. ¿Qué voy a realizar en la obra? ¿Será una casa, un edificio, ya lo que es la parte de una vialidad, un puente? Entonces, cuando se define ese proceso de trabajo, se va a iniciar a todo lo que lleva la gestión de seguridad, y allí va a pasar lo que es el IPER. Esto es clave importante, el IPER, lo que es identificación de peligro de acción de riesgo, que aquí establece todos los riesgos contemplados a nivel general, los físicos, los químicos, biológicos, económicos y psicosociales. Se parte de saber entonces cuáles son todos los riesgos asociados. Por ejemplo, la parte de los movimientos de tierra que va a requerir maquinaria, por ejemplo, una vialidad, lleva un riesgo ergonómico, sí lleva un riesgo ergonómico, lleva un riesgo físico, sí lleva un riesgo químico, lleva un riesgo químico, sí lleva un riesgo biológico. Actualmente se está considerando de mayor relevancia por lo que es el sistema de COVID, bueno, por lo que es la parte del COVID, entonces también hay un riesgo biológico. Entonces, todos estos parámetros, cuando se inicia un proyecto, una obra, debe considerarse. Luego se va a pasar a qué haremos, el diseño, principalmente el diseño. ¿De qué está hablando? De cómo va a funcionar directamente la gestión de seguridad y salud en el trabajo, o directamente hablamos del departamento, es decir, el departamento, el área, las personas encargadas. Cuando hablamos de a nivel de construcción, hay puntos específicos que se desarrollan para esta área. Agradecería por favor los micrófonos en silencio. Luego hablamos del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma paritaria, tanto los trabajadores como el empleador, o en este caso ya sería el gerente de obra. La implementación y planificación de la estructura de responsabilidades, los documentos que tienen que generarse, y luego la aplicación del reglamento interno juntamente con las evaluaciones del sistema de seguridad y salud en el trabajo, que entonces ya va al proceso de evaluación. Ya después de que tienen todos los elementos identificados, todos los procesos, se va a implementar esta gestión. Y después va a pasar a lo que tenemos un control. Control y cómo se va a hacer la mejora continua. ¿Cómo y para qué la mejora continua? Principalmente va a verificar todas las acciones, toda la gestión que se está ejecutando, y esto tiene mucha relevancia con lo que es la gerencia, o directamente, bueno, la gerencia de obra, la administración en general. Esto, entonces vemos un esquema un poquito más organizado, más visual, de cómo ustedes pueden desarrollar
una gestión de seguridad y salud en el trabajo, partiendo de lo que establece la ley, tanto la ley 29783, juntamente con lo que es la normativa del sector construcción. Aparte, tenemos que el sector construcción se ha generado ya para la fecha 2019 lo que es el decreto supremo que aprueba el reglamento de seguridad y salud en el trabajo del sector construcción. Vemos acá en pantalla el decreto supremo número 011-2019 por el Ministerio de Trabajo. ¿Qué incluye, qué cambios ha tenido estas consideraciones? Ha ampliado un poco más la responsabilidad que se tiene por parte de los administradores o los empleadores en la obra. ¿Qué ha pasado o qué se ha venido generando en los últimos años? ¿Qué ha ocurrido? Que estas obras tienen en sus procesos productivos accidentes fatales o accidentes ya incapacitantes, accidentes que entonces generan lesiones para los trabajadores, para su personal, y había una responsabilidad que muchas veces quedaba hasta vacía. Entonces, a este punto se amplía un poco más la normativa legal al cumplimiento de lo que es la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales por parte del empleador. Entonces ya va a abarcar un poco más, pero ya lo veremos un poquito más en detalle. El reglamento de seguridad y salud, este reglamento en la construcción, va a aplicar entonces lo que son las obligaciones del empleador. ¿Cuáles son estas obligaciones? Asumir los costos, el número uno, asumir los costos relacionados con lo que es a nivel de seguridad y salud en el trabajo, formular y administrar y mantener actualizados los documentos y registros del sistema de gestión en función de la naturaleza y características especiales de la obra de construcción. Comunicar a los trabajadores sobre el riesgo en materia de seguridad en el trabajo, facilitar los ingresos a la autoridad inspectiva de trabajo, que muchas veces siempre se está por parte de SUNAFIL verificando cómo están los procesos en cuanto a nivel de riesgo y peligro que se tiene en la obra. Permitir el ingreso de los visitantes de conformidad con los procedimientos de autorización de visita y asegurar la evaluación. Son parte de las obligaciones, también en este caso, nos referimos a previo al cambio de un trabajo, de un trabajador a un puesto de trabajo, debe realizarse su modificación en su IP. Si esta actualización debe considerar la posibilidad que el trabajador tenga las características adecuadas y su capacitación para este nuevo puesto de trabajo. Es decir, si tengo una persona que está en el área de carpintería, es un carpintero de tipo 1 y necesito moverlo para el área de almacén o alguna otra área como ayudante en la parte del maestro de obra, entonces, ¿cómo voy a hacer este cambio? Este cambio no puedo simplemente enviarlo yo y mandarlo, sino también hacerle una inducción a lo que corresponde el IP, es decir, cuáles son los riesgos que tienes como carpintero y cuáles son los nuevos riesgos que vas a tener ya como ayudante de maestro de obra. Es lo que refiere el artículo 7. Tenemos también lo que es garantizar la participación de los trabajadores en el sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo, garantizar la coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo para empresas contratistas, implementar la vigilancia de seguridad y salud en los trabajadores, trabajadoras. Son parte de las obligaciones que se han ampliado. Como les mencioné, antes únicamente se hablaba de un nivel operativo, de un nivel específico, de cómo debería estar la obra, los materiales, los puntos de seguridad. Ahora se amplía más a lo que refiere la gestión de seguridad y salud en la construcción con este reglamento ya de 2019. Tenemos entonces también como obligaciones establecer e implementar los protocolos para la interrupción de actividades en el caso de peligro inminente. Ya veremos un poquito más al detalle. Colocar el hiper en un lugar visible y accesible a la obra de construcción. Realizar la investigación de accidentes, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Este punto de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales es un punto que ha tenido mucha controversia, principalmente por la responsabilidad que se tiene, si fue culpa del trabajador o fue culpa, negligencia ya de la administración, de la gerencia. Bueno, creo que muchos conocen lo que es el caso que se generó en el año pasado, 2019, aproximadamente lo que fue fechas de octubre, noviembre, con dos jóvenes que fallecieron
en las instalaciones de McDonald's a través de una máquina dispensadora. Este accidente hubo bastantes consideraciones a nivel ya legal y por los ministerios en cuanto al trabajo, que se generó principalmente un cambio en el Código Civil. ¿Y cuál fue este cambio en el Código Civil? La responsabilidad que se tenía en el Código Civil era la siguiente: si era negligencia del trabajador que ocurrió el accidente, allí exoneraba totalmente al empleador o a la empresa, como que, bueno, no eres responsable, fue culpa del trabajador, así que eres totalmente libre de culpa, de cargo. Sin embargo, ya se quitó ese pequeño párrafo, sino que a pesar de que un empleador puede implementar todas las medidas en el sistema de gestión de seguridad y salud trabajo, aún a pesar de eso, y que el trabajador tenga un accidente de trabajo, aún en esas circunstancias, el empleador sigue teniendo la responsabilidad. Esto es algo que por los ya buffet de abogados hubo bastante controversia, sin embargo, se llegó que se va a implementar de esa manera. Eso es ya totalmente puesto en resolución, ya totalmente ha cambiado. Puede ubicarlo lo que es la parte del peruano en cuanto a la parte de los accidentes, el Código Civil, y es un cambio considerable que se tiene la responsabilidad en las obligaciones del empleador. Último punto, dotar a los trabajadores de los equipos de protección personal, los EPP, conforme lo establecido en las normas que corresponden. Esto hasta ahora parte de las obligaciones del empleador, que esto es cambios que, como les mencioné, ha generado mayor responsabilidad para la dirección o la gerencia de obra. Otra consideración importante, el ingreso de visitas a la obra de construcción. En este caso, en el artículo 9 menciona autorizar el ingreso de la visita en la obra de construcción. ¿Cómo se autoriza esto? Tiene que haber ya entonces su proceso para el ingreso a obra y verificar que éste cumpla con los requerimientos de seguridad y salud en el trabajo. Existe un documento que quizás algunos conocen, es el CCTR, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este seguro complementario debe solicitarse a toda persona que va a ingresar a la obra, porque se está ingresando a un lugar de ya mayor exposición, mayor peligro y puede sufrir un accidente. Sin embargo, este documento no es un documento preventivo. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho de yo tener mi nombre escrito en CCTR con alguna aseguradora no va a evitar que me ocurra un accidente. Por supuesto que no. Entonces, ¿qué hace el CCTR? El CCTR, digamos, es una cobertura adicional para el trabajador en caso de que suceda una lesión. ¿Pero previene el CCTR un accidente? Por supuesto que no. Debe haber entonces sus procesos a nivel de seguridad, su GPP, establecer sus formas administrativas de cómo va a recorrer, cómo va a ingresar, a dónde va a estar, a dónde no va a estar, todos esos elementos adicionales. Entonces son puntos que se necesitan antes de ingresar a la obra. Igualmente, menciona acá lo que son los equipos de seguridad, como lo que es la parte del casco, lentes de seguridad, chaleco de alta visibilidad y lo que son los zapatos. Son los equipos de protección, se usan de forma preventiva para considerar en cuanto al riesgo que puede sufrir el trabajador. Entonces son puntos que se tienen que tomar muy en cuenta y no se debe haber excepciones, ni que es el amigo, ni que es mi primo, ni que entra por 5 minutos y ya sale, que déjalo pasarlo por esta vez. No. A nivel de seguridad nunca sabemos cuándo vaya a suceder un accidente y por eso es importante siempre mantener los estándares de seguridad en todo momento. Quiero que tengan bastante atención porque quiero que participe de un taller, un pequeño taller que va a ser casi al final ya del tema, y en este caso son consideraciones que estoy dando para poder lograr una mayor feedback en lo que es el tema. Tengo por acá, ok, una intervención de Fran. Es por eso lo de la charla de los 5 minutos, de parte prevencionista y el maestro de obra para concientizar. Muy bien, eso es parte importante de lo que es la charla de 5 minutos que deben participar todos los trabajadores al inicio de la jornada. Muy bien.
En cuanto a la actuación de ante riesgo inminente, ¿qué quiere decir esto, riesgo inminente y o intolerable? ¿Qué refiere esto? Primeramente, vamos a partir con el punto de que, se escucha audios, por favor. Partimos de dos puntos. Uno es, ¿qué conoce el trabajador como un riesgo o un peligro? Si ustedes no capacitan o el trabajador no tiene el conocimiento en cuanto a lo que es un riesgo, un peligro, cuál es su diferencia, qué puede ser un riesgo inminente y otro tolerable, es allí donde va a haber cierta dispersión en cómo yo noto si es un riesgo totalmente inminente o no. Y es acá, en cuanto al artículo 14 menciona, ante una situación de riesgo inminente y o tolerable que afecte a la seguridad y o salud de los trabajadores, estos tienen derecho a detener sus labores y o alejarse de su lugar de trabajo sin que ello suponga pérdida de su remuneración o haya aplicación de una sanción. Pero ¿cómo se evalúa esto? Es por ejemplo, si un trabajador no tiene los guantes de seguridad, los guantes de carnaza, es un riesgo inminente. Entonces puede decir, algunos sí, algunos no, no es un riesgo inminente. Entonces son puntos que se tienen que tomar como clave qué va a ser un riesgo inminente y qué entonces se va a establecer como puntos que dicen ante esa situación que pueden presentarse como una máquina totalmente desperfecto, ya aumenta la presión, ya entonces se está trabajando sin arnés, hay consideraciones allí, eso va a ser un riesgo inminente, pero si no capacitan ni le dan al trabajador ese conocimiento de que es un riesgo inminente, que es una situación que necesita detenerse, porque puede conllevar a un accidente, es ahí entonces donde siempre va a haber esa diferencia, esa dispersión de percepción, porque para mí algo puede ser totalmente peligroso, totalmente de alto riesgo, y puede ser entonces que para otros no. Entonces, principalmente allí es la consideración que se tiene de lo que va a corresponder a riesgo inminente. Entonces, eso es muy importante, tener esa aclaratoria para establecer los puntos de control. Por acá tengo, ya que saber una intervención, sí, exacto. Y también brinda charla de concientización de cuán importante es que un trabajador use correctamente su GPP, porque muchas veces se han dado accidentes que pudieran evitarse por el mal uso de no llevar. Muchas gracias por tu intervención, Jexabel Flores. Y ciertamente, también es la conciencia que tiene el trabajador de cómo usar los GPP. Muchas veces quieren usarlo de forma inadecuada, quieren colocarse la mascarilla a nivel del cuello, los guantes no lo llevan, los cascos lo llevan de un lado. Entonces, eso es un poco más de la conciencia que tiene el trabajador, pero va a depender también mucho de la cultura que se está generando, de la cultura que se está generando en el entorno de trabajo. Continuando, vamos entonces a hablar que en este reglamento establece un plan de seguridad y salud en el trabajo. Esto no necesariamente estamos hablando del plan de COVID. Esto es un plan ¿cuál es este plan de seguridad y trabajo en la obra? Es un plan que se desarrolla en cuanto considera los inicios de la obra, desde lo que es la parte de presupuesto, la elaboración de toda la implementación, de las áreas que se va a aplicar, y allí esto se hace por el desarrollo del proyecto. Esto se hace por el desarrollo del proyecto. El empleador es responsable que se implemente el plan de seguridad y salud en el trabajo de obra, así como garantizar su cumplimiento. ¿Qué va a contener este plan? Va a contener lo que son las inspecciones, las capacitaciones, charlas de personal, lo que son los equipos de EPP, las instrucciones que se tienen que recibir, los formatos, todo lo correspondiente a lo que es la gestión de seguridad y salud del trabajo para ese proyecto. ¿Un plan de seguridad puede usarse de un proyecto a otro proyecto? No todos los proyectos son iguales. Podrá tener algunas actividades en similitud, iguales, parecidas, análogas, pero siempre los proyectos son diferentes. Y como también menciono, no todos los días son iguales. Dicen, no, bueno, ayer no pasó nada, hoy tampoco. Eso no se maneja así en la realidad. Todos los días es diferente y todos los días tiene que aplicarse la seguridad y salud en el trabajo.
Este plan también va a aplicar todo lo que lleva a la contratista y a los subcontratistas, empresas de servicios que elaboran también. En cuanto a la ejecución de los mecanismos de supervisión y control de los estándares de procedimientos, el plan aprobado debe estar disponible también para los trabajadores. Entonces, esto es muy importante. Lo que es que se desarrolle de forma completa para todo el personal. En cuanto a lo que es la parte de obra. Continuando. Vamos a tener el plan de respuesta ante emergencia. Quiero aclarar un poquito, recientemente, bueno, he estado con lo que es un tema de plan de emergencia y plan de contingencia. Aquí hay una diferencia, sin embargo, el artículo 48 habla de un plan de respuesta ante emergencia. Sin embargo, vamos a aclarar un poquito en cuanto a consideración de emergencia y contingencia. Una emergencia es una situación general que se puede presentar. Y una contingencia ya es una acción específica. Vamos a un caso para darlo más visual. Si en este caso una emergencia puede ser un incendio que hay en la obra, sí, sí puede ser. Hay un sismo y hubo derrumbes en la obra, sí, es una emergencia. Ahora, un plan de contingencia es un plan de acción que se desarrolla específicamente para atender a un lesionado. Un plan de contingencia específico para atender en caso de inundaciones. Un plan de contingencia específico para casos de incendio. Un plan de emergencia, de respuesta a emergencia, puede incluir lo que es la organización de las brigadas, brigada ya de rescate, contra incendio, la brigada de primeros auxilios, qué debe hacerse. Pero un plan de contingencia son las actividades paso a paso que se debe ejecutar. Entonces, aquí tenemos un plan de respuesta de emergencia, pero allí también debe estar todas las actividades específicas, que son las contingencias, y estas contingencias deben considerar tanto la que es la identificación de peligro, la evaluación de riesgo, la determinación de lo que son los controles que se están aplicando, condiciones climáticas. Estoy en un lugar lluvioso, geográfico, estoy en lo que es ya la parte de sierra, no estoy en esa zona, estoy cerca del mar, todas esas consideraciones que tiene, tanto también como la presencia de animales, entre otros. Es importante que antes que iniciar cualquier actividad de trabajo, el trabajador llene correctamente su ATS y que es un instrumento donde él reconoce los riesgos y de manera que puede prevenirlos. Muchas gracias, Elizabeth. Allí hay una consideración en lo que es la parte del ATS, el análisis de trabajo seguro y lo que es el IPE. Es diferente, es totalmente diferente. Sin embargo, les menciono. Para inicio de este año, en enero, salió una resolución por el Ministerio de Trabajo que está considerando nuevos parámetros para la generación de hiper. ¿Cómo es ese punto? Quiere decir que va a considerar personal lo que es ya de actividades rutinarias, no rutinarias, puede establecer lo que es la parte de personal que son menores de edad, puede considerar actividades que están relacionadas al trabajo. Por acá tengo, buenas tardes, podría volver a explicar con un ejemplo de diferencia entre emergencia y contingencia, ¿sí? Claro. Ok, por ejemplo, tenemos una emergencia, tenemos lo que es emergencia, vamos a ver si por acá puedo editar. Ok, no, vamos a cambiar. Y vamos a anotar por acá texto, ok. Ok, tenemos una emergencia, puede ser totalmente un incendio, es una emergencia. Una explosión es una emergencia, lo que es la parte de un accidente, inundación y eso es un sismo. Ok, un plan de emergencia específicamente está diseñado para contemplar lo que es algún evento, algún desastre, incendio, explosión, más un plan de contingencia son los pasos específicos y desarrollados. Son los pasos específicos y desarrollados para qué hacer en lo que es la parte del incendio. Es decir, cuando hablamos del incendio, ¿qué vas a hacer antes? ¿Qué vas a hacer durante?
y qué vas a hacer después. Es un plan de contingencia, específicamente acá los pasos específicos de contingencia. Acá, vamos a moverlo. Sí, se visualiza. Vamos a moverlo. Buenas tardes, ok. Entonces, se tiene emergencia, puede ser un incendio, una explosión, un accidente, inundación, sismo. Ahora, ¿qué hay en una obra? ¿Qué tenemos en una obra? ¿Una obra puede suceder un sismo? Sí. Entonces lo contemplo dentro de mi plan. ¿Puede suceder una inundación? Depende de dónde estoy. Bueno, o cómo estoy trabajando, pudiera ser. ¿Puede suceder un accidente? Sí, puede suceder. ¿Un accidente de qué tipo? Caída, lesión, atragantamiento, intoxicación, un shock, un desmayo. Ok, considero todos esos elementos. Más un plan específico de contingencia debe decir, ¿quién va a ser responsable? No, va a ser Juan Pérez. Juan Pérez, ¿a quién vas a llamar? ¿Cuál va a ser el número de emergencia? He visto empresas, bueno, realmente mucho al Miren Limero, que es un poco más riguroso, que han establecido sus funciones. Tiene un pequeño formato, por ejemplo, un pequeño formato que establece, ok, en caso de un incendio, llamar a tal persona, ubicar los puntos de lucha contra incendio, realizar allí lo que es la parte de mitigación, luego comunicarse en tal caso, realizar un reporte. O sea, todo está estipulado como un rol, un rol. Y esto muchas veces hay carencia de la gestión de seguridad y salud en el trabajo en las obras y en los proyectos, porque simplemente se ha elaborado un documento para que lo aprueben y ya le den play para comenzar la obra. Pero no se han puesto a analizar qué tan factible es esas acciones que están implementando y cómo se van a ejecutar. Entonces acá les menciono, un plan de respuesta ante emergencia va a identificar los peligros, evaluar los riesgos, las condiciones climáticas, geográficas, la presencia de animales, entre otros. Esto es importante. Dicen, bueno, pero tenemos los bomberos, policía civil, toda la sensación. Les menciono. El área de INDECI, el área de defensa civil, tiene su planificación de 5 años. Esto es totalmente que se realiza. Ellos tienen sus recursos limitados. Señores, sus recursos son limitados. Y esperar y poner la confianza en que este organismo me va a atender a mí con prioridad y va a hacer todas las acciones para que mi personal salga bien, sea atendido. No quiero dar mala expectativa, pero es mejor internamente tener un equipo formado, preparado para la atención si llega a suceder una emergencia, que esperar el apoyo, porque ante una catástrofe de gran magnitud, Defensa Civil, INDECI tienen prioridades que atender y no solamente van a irse a lo que son las obras o los proyectos específicos, no. Ellos tienen ya su gestión de trabajo y tienen prioridades en las cuales va a hacer su mayor enfoque. Bueno, aclarado un poquito lo que es emergencia, contingencia, vamos a continuar. Tenemos la vigilancia de salud de los trabajadores en el sector de construcción. Uy, tengo que borrar esto acá. Permítanme un momento, anotar, borrar todo. Ya, ahora sí, listo. ¿Qué es la finalidad de la vigilancia de la salud de los trabajadores? Tienen por la finalidad proteger a lo que es tempranamente los hallazgos. Y esto es lo que muchas veces se conoce como lo que son los GEMOS, ya los exámenes médicos ocupacionales. Hay una normativa en cuanto a los exámenes EMOS que establece según el sector cuáles son aquellos que se deben evaluar. Exámenes ya sea a nivel de la columna, lo que es la parte oftalmológica, lo que es la parte ya de la respiración, los pulmones, todas esas pruebas. Ok, la parte psicológica muchas veces en momentos se bloquea, ciertamente, a nivel a veces las personas. Y comentando bueno, juntamente con ese comentario es importante también que se participe de los simulacros. Cuando ya llama el Estado para los simulacros, que se capacite personal y participe de estos simulacros. Y sepa actuar y reconocer la emergencia. Por ejemplo, agentes de seguridad solo podemos apagar amago y no incendio. Es muy importante, un amago de fuego es algo que se puede controlar con una capacidad de extintor y un incendio ya es de mayor magnitud. Ya es de mayor magnitud un incendio. Entonces allí es una gran diferencia. Un amago de fuego ya es algo que puede controlarse con los equipos contra incendio y un incendio ya es un fuego de mayor magnitud que generalmente necesita apoyo externo. Muy importante, gracias por la
aclaratoria, la observación. Continuando en parte de lo que es la vigilancia en la salud de los trabajadores, que son parte de las obligaciones que se tiene por parte del empleador. Debe hacerse de esta forma, no debe pasarse caso omiso sobre son las consideraciones de la salud de los trabajadores y sus chequeos de ser necesario. Hay consideraciones que el trabajador puede ser observado, entonces allí necesita también sus indicaciones. Les menciono algunas cositas o algunos puntos que se ven generalmente a nivel de salud ocupacional en la vigilancia de salud. Lo más frecuente es con los controles que tienen que ver con la tensión, lo que es la parte del azúcar, la obesidad. El Perú tiene su índice de obesidad y esto también se ha sido contemplado dentro del grupo vulnerable para el personal de riesgo ante el COVID. Estamos hablando de un IMC mayor a 40. Entonces son puntos importantes que se tiene que hacer conciencia al trabajador. Las obligaciones de asignar un médico responsable, de acuerdo a esta normativa, la pueden consultar ya ustedes en su casa. Bueno, un poquito, la 312-2011 MINSA, que allí establecen los protocolos para los exámenes correspondientes. Y pasamos un poquito entonces a lo que establece la ley 29783. Ya habíamos hablado del esquema general. Acá un poquito nuevamente de lo que es la parte de planificación, organización, ejecución y mejora, pero desde el punto que siempre debe considerar, usted debe establecer por lo menos de forma para el proyecto o de forma periódica los objetivos que se quieren. ¿Cuáles son uno de los objetivos principales? El que tienen arriba, prevenir los accidentes y enfermedades de trabajo. La estrategia o la forma como se desarrolla, su ejecución en campo y sus controles y la mejora que debe realizarse. También tiene que tener conocimiento clave, muy clave, y también compartirlo, hacerlo llegar a los trabajadores en cuanto a los colores. Muchas veces cuando voy a capacitaciones en obra o lo que es ya personal de operativo, desconoce los colores de qué significa el color verde. ¿Qué significa el color verde? Significa información, siempre va a dar, indicar hacia dónde dirigirse, cuáles son las salidas de emergencia. ¿Qué significa el color rojo? Ya son equipos de emergencia o lo que es la parte contra incendio. También su consideración a lo que es la parte de las obligaciones, lo que en este caso, a lo que refiere la parte de las prohibiciones. Y por la parte de las obligaciones es el color azul. Entonces, el trabajador tiene que ser muy consciente de cuáles son estos avisos, qué significa para ellos estos avisos. Y el color amarillo es lo que es el riesgo principalmente, atención de riesgo eléctrico, cuidado tránsito en montacarga, de igual forma. Esto, ¿dónde pueden consultarlo? Lo pueden consultar ya más detallado en la normativa técnica 399.011 de las señales de seguridad. Entonces son puntos que tienen que ir concientizando a todo el personal. Igualmente menciono acá con lo que es la NFPA 704 y es su rumbo en la identificación de los productos peligrosos, en este caso MACPE. ¿Por qué este punto? Porque también se trabaja con productos químicos, se trabaja con productos que tienen su nivel de riesgo, su potencial de inflamabilidad, su riesgo a la salud, y el personal desconoce si debe usar guantes, desconoce qué hacer en primer auxilio, hasta desconoce que hay una ficha de seguridad para estos productos, para esta hoja. Entonces, por ese punto es importante establecer cuáles son las indicaciones, los valores que tiene. ¿Qué significa el 0? No, el 0 significa ya sin riesgo. ¿Qué significa el número 3? Significa muy peligroso. Ah, pero está en color azul. ¿Qué significa si está en color rojo? No, mira, es altamente inflamable debajo de 37 grados centígrados. Y el amarillo, ¿qué significa el blanco? Esto es parte de la labor a nivel de seguridad y la gestión que debe realizarse. La parte de extintores también es muy importante evitar porque muchas veces he notado que se deja el extintor a la intemperie. ¿Cuáles son los puntos que especifica el uso de extintores? Pueden consultar esta norma, la norma técnica peruana, en las cuales va a detallar cada uno de ellos. Y ahora me gustaría pasar, vamos bien de tiempo, a un taller práctico, en este caso. ¿Qué quiero considerar en este taller práctico? Vamos a considerar
a lo que es a través del chat. Voy a subir unos archivos. Principalmente lo que es el protocolo sectorial que ha establecido el Ministerio de Vivienda para lo que es el COVID. Y ya le voy a explicar. Déjenme subir primero el archivo. Y vamos a hacer lo que es la parte de grupos. Aquí en este caso, ya vamos a buscar los archivos en cuanto a considerar. Ok, voy a subir dos archivos. Primeramente, voy a subir el de la resolución ministerial 087-2020, que es la que tienen en pantalla. Y juntamente, para información complementaria, se va a subir la norma técnica G050 de la construcción. ¿Qué quiero hacer para este momento? Quiero de verdad su participación. He visto que están participando, tienen un nivel de conocimiento, pero vamos a interactuar un poco más. Vamos a interactuar un poco más con este taller práctico. Espero que todos tengan acceso para poder acceder al documento, o sea, ya de su computadora o vía celular. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Específicamente, hemos hablado de lo que es la construcción, la normativa, hemos tocado algunos puntos generales. Quiero disponer que ahora tenemos esta normativa del COVID, que es lo más reciente. Sin embargo, esta normativa del COVID, el documento que les pasé, vamos a ubicar varios grupos, ya los voy a dividir en grupos, y principalmente vamos a tener varios aspectos. ¿Cuál es? Primer aspecto, el 6.1. Quiero que tengan mucha atención. De la responsabilidad de los actores en el proceso edificatario. ¿Qué relación tiene esta responsabilidad? Ustedes van a consultar la norma que les acabo de enviar. ¿Qué relación tiene con la norma de construcción? ¿Qué relación tiene con la norma de construcción? Es decir, bueno, esta parte de lo que menciona la resolución ante el COVID tiene este aspecto en común con lo que es la norma de construcción. Esto lo pueden tomar de referencia a lo que ya he dado, parte inicial, de lo que es sector construcción de la G050. Pueden consultar también a lo que refiere el documento que le envié y en relación a lo que es la normativa de ley 29783. En este caso, bueno, también puede consultar vía internet, vía Google y por último, en lo que considera las acciones a realizar para la gestión. Esos tres aspectos, por lo mínimo tres aspectos mencionen en cada uno de ellos. Es decir, en el punto 1, ¿qué aspecto tiene la normativa COVID que exige el 6.1 con la normativa de construcción? ¿Qué aspecto tiene relación esta con lo que es ya la ley 29783? ¿Y qué acciones va a realizar para la gestión? ¿Qué acciones debo realizar para la gestión? Por lo mínimo tres personas, por lo menos tres puntos principales. Hay, ok, 18 personas. Vamos a dividir en grupos de cuatro sesiones. Vamos a hacer 4 sesiones. Ok, 4 o 5 participantes o 5 o 6. No, está bien, 4 o 5 participantes. Ok, y para eso vamos a dar un tiempo de lo que son 10 minutos. En 10 minutos van entonces a establecer cuáles son sus parámetros, sus consideraciones. El primer grupo va a tener lo que es el punto 6.1, 6.2 y 6. Los puntos 6.1 y 6.2. Del A al G y del H al Q. El punto grupo número 1, ¿sí? Donde está en el grupo número 1 está Carlos Enrique, Castro Tapia, Yesebel Flores, Luis Puelles y Melissa. En el grupo número 2, que se encuentra Marco, Pamela, allí van a tener entonces el punto 6.3, 6.4 y 6.5 en el grupo número 2. En el grupo número 3 van a tener el que sigue,
que en este caso sería el 6.6, 6.7, 6.8. Y en el grupo número 4 van a tener el 6.9 y las disposiciones finales. Allí tienen 10 minutos, vamos a tener 10 minutos para poder realizarlo. Son las 6:55 y ya a las 7:05 vamos entonces a tener lo que es el intercambio de ideas para poder tomar las consideraciones. Entonces allí necesito que tenga esa interacción de feedback. Ok. Para poder participar y poder entonces realizar todo esta normativa que corresponde al sector construcción. Si tiene alguna duda, puede hacérmela llegar por medio del chat de forma directa. En cuanto al tema, ya le envié los documentos que pueden consultar y entonces estaremos en 10 minutos debatiendo sobre estas consideraciones que se ve a nivel general. Ok, estamos volviendo entonces, ya unos segundos, vamos a iniciar todo a la misma sala para ver el tema de lo que es la normativa de COVID, la resolución ministerial 087 en los protocolos sanitarios sectorial y qué relación entonces se va a aplicar juntamente a lo que es ya la normativa de construcción. Estas consideraciones que se tiene a nivel ya normativo de lo que ha establecido la norma de construcción, la norma de COVID-19 ante la construcción, principalmente la relevancia está en la forma de cómo se están generando los procesos de trabajo. Y esto también tiene un punto de relevancia a nivel de lo que es la prevención y también tiene que tener su gestión. Muchos de estos puntos relacionados a nivel de la norma sectorial, la resolución ministerial 087, los protocolos ante el COVID, tienen que ver principalmente con lo que es la forma de trabajo, que todos en común buscan el distanciamiento social, las medidas de higiene que se tienen que tener en cuanto a lo que es el lavado de manos, a lo que es el uso correcto de los EPP, el uso de la mascarilla, y en este caso después posteriormente se implementa lo que es la parte del protector facial. Estas consideraciones tienen tu relevancia también a nivel de preventivo, como lo que establece uno de los principios de la ley 29783 y también tiene sus acciones realizadas por parte de la gestión. Hay consideraciones que se tiene en esta resolución que son un poquito, digamos, exigentes. Menciona también lo que es un transporte privado para lo que es ya los trabajadores que tienen el proyecto, la obra en específico, y allí entonces se tienen consideraciones bastante detalladas. En cada una de ellas va a establecer entonces son acciones de cómo se está realizando el trabajo. Cómo se está realizando el trabajo, principalmente todo lo que corresponde. La normativa es que, bueno, subí para sus archivos, lo que archivo compartido, es principalmente para que tengan de referencia, para que la tengan de referencia. Ok, implementar el presente protocolo en la ejecución de obras de construcción, sector público y privado, muy bien. Sin embargo, ¿qué me gustaría considerar alguna opinión en cuanto a la gestión? Principalmente, en este plan COVID ha considerado que debe haber un presupuesto. Ya tengo una... Sergio, ¿quieres una intervención? ¿Activaste el micrófono? Sergio, ¿se escucha? ¿Quieres opinar, intervenir en alguna consideración del tema? ¿No? Bueno, nos comentaba el compañero Frank que implementar el presente protocolo en la ejecución de las obras de construcción, en el sector tanto público y privado. Como le mencionaba, a nivel de gestión sí hay que tener un presupuesto. El plan COVID exige un presupuesto para implementar todas las acciones y esto debe ser aprobado por lo que es
la gerencia. O sea, la administración, lo que es la alta gerencia, debe aprobar este presupuesto y esto debe ser también aprobado por lo que es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Quién lo desarrolla? Profesional de la salud. Juntamente se revisa por el área de seguridad y salud en el trabajo correspondiente, en este caso, a la obra. Entonces, son aspectos que ustedes van a poder ir detallando con más calma. Sin embargo, la importancia de cada uno de ellos es ver cómo se relaciona. Continuando, ya para unos puntos adicionales, para finalizar, en cuanto a lo que corresponde a esta normativa, es precisamente la gestión de seguridad y salud del trabajo. Como se está mencionando, hablamos que está el Ministerio de Trabajo como parte que regula la normativa que se debe generar en cuanto a los protocolos, los formatos, los registros. Hablamos de la ley 29783, sus reglamentos, lo que es la parte de exámenes médico-ocupacionales, su comité, todo lo que muchas veces ya conocemos de materia general. Esto aplica tanto al sector público y privado. Tenemos el Ministerio de Vivienda. ¿Qué establece el Ministerio de Vivienda? Como ya hemos conocido, establece ya el Reglamento Nacional de Edificaciones, que dentro de este Reglamento Nacional de Edificaciones se encuentra la normativa de la G050, que establece puntos bien detallados a nivel de seguridad y salud en el trabajo. Y hablamos ahora, lo que vemos ya en este presente año, lo que es el plan COVID, que ya entonces le envié la resolución 87 que establece cuáles son esos protocolos sanitarios. Entonces son elementos que se tienen que ir adecuando en esa gestión de seguridad. Tengo por acá la intervención de Frank. Dice, elaborar un plan para vigilancia, prevención y control COVID previamente aprobado por el comité de seguridad y salud en el trabajo, controlando las riesgos de exposición. Perfectamente, es parte de lo que es la gestión, que se tiene que tener ese plan. Entonces son varios elementos de exigencia que se ve a nivel general aplicados para ese sector de lo que es la construcción, a nivel del Ministerio de Trabajo, a nivel del Ministerio de Vivienda, a nivel de lo que es el Ministerio de Salud. Está muy bajo el volumen. Ingeniero, subir el volumen. Sí, permítame un momento, a ver si puedo subir el volumen. Voy a escuchar el audio acá. Déjenme un momento acá, saber para... Creo que sí, ya se debe escuchar mejor. Ya subí un poco más el volumen, espero que se escuche mejor. Entonces, les menciono, la gestión de seguridad y salud del trabajo a nivel de la construcción va a llevar una gestión integral por los requerimientos que, como les mencioné, se exige el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Salud. Entonces, son partes importantes que ustedes puedan acoplar cada uno de ellos. Todo también va a depender del proyecto, de la obra. Hablamos de un trabajo de alto riesgo, que allí también se tiene que considerar qué actividades corresponden a lo que es alto riesgo en la obra. Si hay trabajo de excavación, trabajo en altura, trabajo con lo que es la parte de electricidad. Entonces, eso allí son consideraciones que se tienen muy en cuenta para emitir los permisos de trabajo, para las personas que están calificadas para ese puesto, esa área de desempeñar. Los materiales peligrosos, que también ya hemos hablado un poquito en cuanto a la rumbo del FP4, pero acá un poco refleja de esa clasificación de las 9 clases. Sí, ya clase 1, clase 2, clase 3, los corrosivos, los misceláneos, los líquidos inflamables. Ese conocimiento también tiene que manejarse para todos los trabajadores en común. En los registros de formato y procedimiento, los nombres del proyecto, las características que tienen que tener, todo lo que corresponde a las instrucciones de trabajo y a los formatos de registro. Es muy importante la capacitación que se pueda tener el personal en lo que corresponde a todas las actividades que se llevan en la gestión. Tenemos también entonces que hay un punto acá que quiero resaltar. Había unas consideraciones que todavía en algunos casos se mantienen, que era de la seguridad como una gestión totalmente reactiva, de labor ocasional, guiada por los accidentes, de que buscaba culpar al trabajador, está orientada a lo que es la parte de contingencia, dirección de lo que es la parte del cumplimiento,
y lo que corresponde a características de lo que es una seguridad totalmente reactiva. Era una seguridad que, bueno, sucedían las cosas y allí es que entonces se tomaba acciones al respecto. Entonces ya esto ha cambiado un poco a lo que responde a la seguridad como el perfecto estado de funcionamiento productivo, garantizado por un nivel de riesgo aceptable, y su verdadero rol es garantizar que el trabajo productivo se haga y los resultados se logren orientándose a la confiabilidad de todos los procesos de la empresa. Esto es el fin de lo que es la seguridad. Totalmente una gestión que debe ser totalmente funcional para los procesos que se desarrolla en la empresa, en el proyecto, en la obra. Las características de la seguridad actual tienen que tener principalmente una función a nivel gerencial. Es responsabilidad de toda la línea de mando, es decir, de la gerencia directamente en el proyecto, en la obra. Tiene que ser totalmente rentable y productiva con los resultados en la línea final. Su eficacia descansa en los esfuerzos realizados desde la base, desde el origen, y tiene un orden de efectividad en los resultados. Tiene entonces este elemento o este rol de lo que es la función de la gerencia. Tiene la seguridad moderna, que incluye entonces a nivel gerencial, a nivel de ingeniería, a nivel humano y a nivel operacional. ¿Cómo se puede ver esto? A nivel gerencial, ¿por qué? Porque son ellos los que aprueban el presupuesto para la ejecución del plan de seguridad y salud en la obra. De ingeniería, porque establecen los procesos y los sistemas de trabajo para controlar todo lo que son los peligros y evitar los accidentes de trabajo. A nivel humano, porque se necesita concientizar al personal, totalmente un entrenamiento, una capacitación, lo que es la parte de las normas, establecer las medidas administrativas que se hagan necesarias. Y a nivel operacional, ¿por qué? Porque también se requiere ejecutar las inspecciones, las investigaciones de accidentes, las observaciones, los inventarios, la implementación de los equipos de protección personal. Entonces, la seguridad moderna va enfocada a estos 4 roles principales, como les mencioné, a nivel gerencial, a lo que corresponde a nivel de ingeniería, a nivel humano y a nivel operacional. Tengo por acá, ok. Por acá, Jezebel Flores, es responsabilidad de la siguiente obra garantizar la ejecución del presente protocolo en cada una de las actividades a su cargo, que se desarrolle en las diferentes etapas del proceso edificatorio, ok, esto en cuanto al punto considerado. Al igual, la responsabilidad del supervisor de obra y el profesional de salud de la obra haga cumplir las disposiciones del protocolo. Ok, se escucha muy bajito, espero que ya se esté escuchando mucho mejor. Esta parte son importantes considerar en cuanto a la parte de que se establecen los protocolos COVID y todo lo que se está generando en la seguridad moderna. Como les mencioné, muchas gracias por la intervención. La seguridad actualmente no tiene que ser algo reactiva, no tenemos que esperar que sucedan los accidentes para recién entonces tomar acción en cuanto a la prevención o actividades que puedan reducir el nivel de riesgo. Tenemos que hacer algo totalmente proactivo y siempre prever cuáles son los posibles riesgos, los posibles peligros que va a incluirse en el proyecto. Si un trabajador está caminando hasta cierto punto, cuáles son los elementos que se deben considerar, cuál es el nivel de ingeniería, cuáles son los equipos que necesitan hacer algún cambio, se necesita dar su identificación a nivel humano, también la capacitación, y a nivel operacional, esa actividad del día a día que tiene que ver con los prevencionistas del área. Tenemos entonces también lo que corresponde a la gestión de riesgo. Precisamente en esta gestión de riesgo se va a considerar todos los elementos para lo que es el peligro, el riesgo de que referente al proceso en obra, juntamente con la evaluación y cómo va a ser la gestión. En la gestión principalmente se hablamos de hacer el análisis y la evaluación de los riesgos de la lesión y enfermedad en el lugar de trabajo, así como los controles de lesión. Pero vamos a visualizar un poco más estos elementos a nivel ya de obra. Tengo acá, bueno, esta es una foto de una obra que estuve participando. Vemos muchos elementos en general. Hablamos de maquinaria, hablamos de lo que es la parte de instalaciones, hablamos de equipos de movimiento, hablamos de personal, equipos que están en soldadura,
lo que es la parte de almacenamiento, manejo de maquinaria. Entonces son muchos elementos que vemos en obra. Y esto principalmente quiero que tengan una perspectiva general. Esto sí es una obra de gran envergadura, esto ya requiere un gran equipo de trabajo, ya hay una gran responsabilidad sobre cada proceso porque hay diferentes frentes de trabajo. Sin embargo, ese punto en el cual tenemos que tener mucho mayor detalle, porque en una obra tan grande a veces se escapa y no tenemos como quien dice los ojos puestos en todas partes. Entonces tenemos que tener esa participación de los trabajadores y del personal involucrado, que ellos que están en el día a día pueden tener, digamos, una percepción diferente y más apropiada de los peligros y los riesgos asociados. Tenemos la parte igual de las maquinarias, de los procesos que tienen que ver con el concreto, los materiales, la disposición de los lugares para los servicios higiénicos, todo lo referente a que hay en obra. Entonces, en obra los riesgos son mucho mayores. El nivel de accidente puede ser desde un pequeño corte que tiene el trabajador que no va a requerir simplemente primeros auxilios hasta una caída que puede implicar la muerte. Y es lo principal que debemos entonces tener en consideración, que se tiene que prevenir que suceda algún evento que desencadene en una lesión incapacitante o la muerte. Y hasta la más pequeña hay que prevenir la lesión. Y los controles operacionales cuando ingresa el personal, cuáles son los EPP que está utilizando, la charla de 5 minutos que se inicia, si el personal tiene la certificación, si tiene seguro complementario de riesgo, si se hizo el ATS, esos son todos los elementos, si conoce las operaciones que se va a realizar, el cambio de clima, o en este caso el trabajador se encuentra en un estado de ebriedad o ha consumido alguna sustancia estupefaciente. Entonces, allí es un trabajo arduo de la gestión. Y esta gestión, como les mencioné, tiene sus niveles, tanto a nivel ya gerencial, a nivel ingeniería, a nivel operacional y a nivel humano. Entonces, donde la gestión para este sector es totalmente, como les mencioné, integral. Es parte importante darle el valor que tiene la vida y esto transmitirlo a todos los trabajadores. Entonces, es un esfuerzo que no se logra de la noche a la mañana. Un esfuerzo totalmente diario que se va alcanzando para este proceso que se logra en el sector la construcción. Tenemos cambios que pueden ocurrir a nivel de ya climático, cuando llueve, cuando hay cambios con los que son animales ponzoñosos, los riesgos biológicos, ahorita totalmente en estos cambios de clima. Entonces son elementos que se van día a día, ¿qué hay que hacer? Muchas veces se desconoce cuáles son las acciones inmediatas, el desconocimiento de qué puede hacer si en este caso ya ha cambiado la vía, el permiso de trabajo, entonces se cierra, se abre, se tiene que generar un adendo al ATS, son puntos que tienen que connotarse en todo lo que se genera en obra. Y siempre, siempre valorando que en algún momento puede suceder algo que escape fuera de lo normal, pero tiene que tenerse la previsión para evitar lo que son los accidentes de trabajo. Por acá tengo una cuestión en el chat, tengo un comentario, pero no se ubica. Las leyes buscan brindar una protección a nivel preventivo. Eso es el objetivo principal de las leyes. Al personal que labora y toda persona que ingresa y presta servicio en instalaciones. La seguridad se aplica entonces tanto para el personal que es trabajador de la constructora, en el proyecto de la obra, como cualquier otra persona que ingresa, ya sea visita o ya sea un tercero a prestar un servicio. Se tiene que tener siempre una protección a nivel preventivo. Nuestro deber es brindar nuestro servicio en el cumplimiento de dicho objetivo y siempre, siempre darle valor que la vida totalmente es irreemplazable. Que en ese caso no pierdas una mano y ya vas a lo que es el nivel de una carnicería, vas a un hospital, vas a una clínica y sí, bueno, dame una mano, quiero de esta forma y te la vuelvo a colocar. O pierdes un ojo y dices, sí, ya no hay problema, lo recupero. No, totalmente irreemplazable. La medicina ha crecido, pero hasta este punto todavía nuestro cuerpo humano es totalmente frágil.
susceptible. Esta pandemia ha dado a entender que no somos totalmente ilesos, porque lo mínimo que ya a nivel de microorganismo, a nivel de virus, algo totalmente invisible para los humanos, cómo nos puede afectar y cómo ha acabado con tantas vidas. Hasta acá, entonces, la presentación. No sé si quieren agregar algún comentario, alguna sugerencia, alguna experiencia para poder complementar todo esto que refiere un poco a la normativa, a la gestión de seguridad y salud en el trabajo, en la construcción, pero continuando una gestión totalmente integrada. Tienes la oportunidad, por lo que es el chat o el micrófono, para poder entonces hacer sus comentarios, sus observaciones, aportar sus ideas. Vamos acá todavía. En cuanto a las preguntas, algunas consideraciones, alguna inquietud que puedan tener y podemos aclarar. Algo que quizás no quedó claro dentro de la presentación. Esta presentación, bueno, la voy a enviar a lo que es la coordinación de la dirección académica de ONDE para que la haga llegar. Igualmente, bueno, envíe un poco la resolución ministerial que aplica, y en este caso, bueno, pudieron bajarse también de la web, lo que corresponde a la ley 29183, y ahí también el Reglamento Nacional de Edificaciones. Hay una versión de 2019 que hubo varios cambios. Ahí hay una consideración en cuanto ahorita se está aplicando, que es la ventilación de las áreas, que debe haber unos cambios dispuestos en este Reglamento Nacional de Edificaciones, es decir, que ya debe haber un flujo más constante. Y esto se ejecutó por lo que es la exigencia ante el COVID, de disponer las áreas totalmente ventiladas y en algunos casos de tener depresión negativa. Pero estos son, bueno, puntos adicionales ya para que suman a lo que corresponde la estructura de la edificación. Esto también es evaluado ciertos aspectos por lo que es la parte de la municipalidad, que ellos dan el permiso de la licencia de funcionamiento. Pero esto ya, bueno, también complementa a lo que es todos los requisitos a nivel de seguridad. Creo que hasta ahora, no sé si tiene alguna pregunta, alguna duda, algún elemento que adicionar a lo que es la presentación. Creo que, bueno, hasta ahora sí quedó bastante claro. Claro, esta parte de la construcción es bastante un resumen. No se puede dar todo lo que corresponde detalladamente en poco tiempo, pero sí brinda un bosquejo general. Sí es brindar un bosquejo general para poder menos ya tener esas bases iniciales en cuanto a lo que es la gestión de seguridad y salud a nivel del sector de la construcción. Si en este caso, bueno, ya no habrá por ahora mayor intervención, ya entonces me despediré. Será hasta otra oportunidad donde podamos compartir un tiempo en esto lo que es la gestión de seguridad, lo que es la normativa, estos cambios que pueden generarse en la legislación, cómo poco a poco se puede ir generando ese aporte agregado para las empresas. Ya por esta parte entonces voy a dejar de compartir. Veo por acá lo del chat. Muchas gracias por la presentación, los archivos PDF, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, muchas gracias a ustedes por su tiempo, por su atención en cuanto a lo que refiere el tema. Ya me despido. Mi nombre es Esteban Rodríguez, ingeniero industrial, ya con 8 años de experiencia a nivel de seguridad en un trabajo. Gracias por su tiempo. Será hasta otra oportunidad. Hasta luego.
Cuídense, sean 100% preventivos.